tercero de los 4 episodios especiales que voy a dedicar al contenido del primer encuentro de guitarristas de aprendeguitarra.es, un encuentro presencial al que acudieron alumnos y alumnas de la academia de diferentes puntos de España y que nos sirvió, además de para desvirtualizarnos, para estrechar lazos, abrazarnos, compartir experiencias, aprender, disfrutar de la buena compañía y, por supuesto, de la buena comida. En este episodio vamos a seguir escuchando la presentación del libro Cuando el fandango voló, un libro de Miguel Ángel Fernández Borrero que tienes que leer si quieres entender la importancia del fandango de Huelva en el flamenco. Además estuvo acompañada al cante de Luis Pinilla y de José Manuel Cuaresma con un servidor a la guitarra. Pero antes recuerda que aprendeguitarra.es es tu academia de guitarra flamenca online, donde aprenderás a tocar de forma sencilla, a tu ritmo y desde casa. Con más de 25 cursos, más de 400 lecciones, 2 clases nuevas cada semana y un directo los jueves a las 8 para resolver tus dudas. Y además, si empiezas ahora, una clase conmigo gratuita para orientar tu estudio. Todo esto y mucho más en aprendeguitarra.es, el lugar ideal para aprender a tocar la guitarra flamenca de verdad y sin sentirte solo o sola, porque yo estaré acompañándote en el camino. Y ahora te dejo con la presentación, con esta tercera parte de la presentación del libro de Miguel Ángel Fernández Borrero, Cuando el fandango voló. Disfrútala. Luego en el capítulo 7 hablo del concurso de cante jondo de Granada de 1922. Un concurso que tiene como objetivo recuperar los cantes, el cante primitivo andaluz, que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. Os he hablado antes de las varietés que han ido desplazando, digamos, al flamenco. Hasta tal punto se convoca este concurso, que lo convoca una figura extraordinaria de fama mundial como es don Manuel de Falla, apoyado por una veintena de intelectuales y de artistas de España que le dan un relieve extraordinario a eso y que lo que hacen es intentar que no se pierda el cante jondo, el cante que estaba antes en los cafés cantantes, pero que, digamos, se ha ido diluyendo y la gente no lo sabe. Le preguntan, por ejemplo, a Centeno en 1922, le pregunta a Galerín, un periodista extraordinario, no os lo perdáis si podéis leer sus crónicas en el diario El Liberal. Manuel, ¿tú crees que la gente canta esto? Y dice, esta gente que va a cantar, si aquí ya estos cantes no lo sabe nadie, estos cantes nada más que lo sabe Villalba y Salvadorillo, que además están los dos jubilados, los dos eran de Huelva, por cierto. Quiero decir que es oportuno lo que se hace. Lo que pasa es que el procedimiento quizás no lo sea tanto en el concurso de Granada de 1922. ¿Por qué? Pues porque para rescatar a los cantes olvidados, a los cantes hondos, no te tienes que ir, como allí dijeron, a buscar gente que no sea profesionales del cante y que estén en las tabernas o en los pueblos o en las aldeas olvidadas de por ahí. Porque el cante es de los artistas. Y quienes lo saben son los artistas. Y ese es el gran fallo que comete el concurso de Granada, que prácticamente al final nada más que llega a tener un relieve extraordinario por las personalidades que efectivamente lo estaban ayudando. Y en Huelva al año siguiente se hace otro concurso. En 1923, otro concurso de cante jondo en Huelva. Y se hace también con la misma finalidad, digamos, testimonial. Vamos a recuperar. Vista la experiencia de Granada, en Huelva no se manda a nadie, como se hizo en Granada, una comisión a buscar por los pueblos a ver quién conocía los cantes que estaban prácticamente perdidos. En Huelva no se hizo eso. En Huelva lo que se hizo fue, en contra de lo que se había hecho en Granada, que ni siquiera apareció la palabra fandango para nada entre los cantes a incluir. En Huelva lo que se dice es, vamos a meter al fandango junto con el resto de los cantes flamencos, porque el fandango es un cante flamenco. El fandango nuevo, no el folclórico, el fandango que ya está, digamos, consolidado como un fandango nuevo. Y se convoca un concurso que lo hace precisamente una hermandad de Semana Santa, con toda la parafernalia que supone cantar saetas en el mes de julio y todo eso, pero es que entonces las saetas se cantaban en todo tiempo, no como luego que se quedó prácticamente, digamos que escorado el cante a la aplicación de Semana Santa.
¿Qué supuso el concurso de Huelva de 1923? Lo principal eso, que se incluyó el fandango entre los cantes flamencos, porque fue el punto de partida para que el fandango comenzara una ascensión imparable, convirtiéndose, a partir de entonces, la discografía está ahí, las crónicas están ahí, no me invento nada, en el cante más demandado por el público, el más cantado de todos y el más grabado de todos. No es poca cosa. Hasta el punto de que se puede decir con exactitud, por la conclusión de todo esto, que el fandango, el concurso de Huelva cambia el paradigma del flamenco. El flamenco hubiera sido distinto si el fandango no hubiera entrado y no hubiera irrumpido con la fuerza en que lo hizo. Huelva, ya les digo, compite con Granada en este concurso. Y tuvo también importancia, claro, el cartel extraordinario que se hace en Huelva, que se monta en Huelva, que es Antonio Chacón, Manuel Torre, el niño Gloria, el jovencísimo niño Caracol, que había sido premiado en Granada, Manuel Centeno, la Perla de Triana, que sustituyó a la niña de los Peines, tampoco había estado en Granada, el baile de la Pompi de Rafael Ortega, que eran entonces lo más del baile, las guitarras del niño de Huelva, Curro de la Jeroma y Rofa, y una banda de cornetas y tambores, como les acabo de decir, más la banda musical la banda municipal de música. ¿Qué fue decisivo para impulsar al fandango en los años 20? Pues una serie de factores que vienen prácticamente todos a la vez. La confluencia de la radio, que empieza sus emisiones en el año 24 y que pueden ustedes imaginar lo que significó la radio para el cante en general. La radio siempre ha sido el medio mejor aliado que ha tenido el flamenco. El público de masas, porque los públicos en general, la gente, la sociedad en general está teniendo un poquito de más poder adquisitivo ya por esos años, y además porque la discografía, digamos que les ha resultado atractiva, ya se escuchan los discos, el gramófono que se desarrolla ampliamente entonces, el modelo de espectáculos de la ópera flamenca, que empieza también por estos años y que es ese gran espectáculo en las plazas de toros, en espacios muy abiertos y muy importantes, y luego una generación extraordinaria de cantaores y de creadores que se da precisamente en ese tiempo, que todo eso unido fue lo que elevó el fandango a las máximas cotas de su historia. Claro, aquella fue una generación extraordinaria. Pepe Marchena, José Cepero, el Cojo de Málaga, el Carbonerillo, Paco Mazaco, Pepe Pinto, Tomás Pavón, la Niña de los Peines, Manuel Torre, Manuel Vallejo, el Niño de Cabra, José Rebollo, Paco Isidro, Antonio Rengel, los hermanos Lanora. Díganme, con esta nómina, ¿a dónde se podía llegar? ¿A dónde se llegó, efectivamente? ¿Cómo se hizo el concurso de 1923? Que fue el que me motivó a mí a escribir este libro, concretamente. Pues hombre, aquello fue la verdad que una gran osadía por parte de la Hermandad de los Judíos de Huelva, ¿no? De su hermano mayor, Pedro Garrido Perellón, que era un farmacéutico muy influyente, un hombre muy influyente en Huelva entonces. Una osadía que salió bien, porque fíjese, Granada tenía el año anterior 108.000 habitantes y era el espejo de cultura de los viajeros románticos y de los turistas europeos frente a Huelva, que es, ya hemos dicho antes, la gente que apoyó lo de Granada, frente a Huelva, que es un pueblo grande con 36.000 habitantes, sin el respaldo de tantos nombres importantes y sin turismo prácticamente. Porque se le pidió a Juan Ramón Jiménez que apoyara, él había apoyado el concurso de Granada, pero no llegaron a ponerse de acuerdo y ni siquiera tuvieron eso. Llamaron a príncipes de entonces de España para que asistieran y le respondían diciendo al concurso del 23 en Huelva, en la Plaza de Toros, y dicen, bueno, si no tenemos nada que hacer, iremos. Pero tuvieron algo que hacer y no fueron. Quiero decir con esto que no tuvieron apoyos. Huelva no tuvo apoyos. En Granada el ayuntamiento dio 12.000 pesetas, que era un dineral, para celebrar ese festival, el festival suyo, el concurso suyo. En Huelva les dieron 1.000 pesetas para los gatitos corrientes. ¿Fue una osadía o no fue una osadía por parte de la Hermandad de los Judíos? Claro que lo fue, pero le salió bien, le salió extraordinario porque aquello tuvo un éxito impresionante, hasta tal punto que al año siguiente
este año hará también un siglo, se volvió a convocar otro concurso como el de 1923. Y fue importante lo de meter el fandango en esto, fue determinante. Marco Jiménez, que era entonces un letrado a los Nero, un hombre, en fin, también con un prestigio social importante, unos días antes de comenzar el concurso de Huelva, se fue hasta la ciudad a buscar a los que se habían inscrito para participar en el concurso y para decirle, lo digo en Román Paladino, mira, fulanito, cuando vayas a cantar fandangos, por favor te pido que digas qué fandango es el que vas a cantar. Porque él no quería que se mezclaran los fandangos de Huelva con los fandangos de Alorno. Siempre había clase, ¿no? Se pondría a explicar entonces. Vamos, yo, no, con esto yo soy más alonero que otra cosa, pero le reconozco evidentemente el valor que tienen los fandangos de Huelva. Quiero decir cómo se produjo la situación, ¿no? Cómo se produjo la situación. Y en Huelva, ¿quién fue el triunfador? Centeno. Centeno, que venía de grabar el año anterior, de grabar el fandango de Juan María, y que se conocía todos los fandangos de Alorno, porque se venía con Juan María a la finca que tenían ahí en la zona de San Bartolomé, y se venía y se pegaban unas juergas importantes como se pegaban todos los señoritos de entonces, precisamente, ¿no? Y Centeno fue el gran triunfador, ¿no? por fandango, el cantador que sonaba nuevo, que sonaba limpio, que sonaba musical para el público, que tenía, digamos, un gusto más cercano al público de entonces. Los ganadores del concurso, que hay que decir claramente que no fue un concurso de fandangos, los ganadores del concurso fueron Antonio Rengel, que ganó el premio por Soleares, Fernando Santiago por Tarantas, José Sánchez el Cuchillero, que era limpiabotas de un bar importante que había en Huelva, el cante del premio por Sigrilla, Diego Cárdenas Rojita, que ganó el premio por Malagueñas, y José Ponce el Serrano, que este sí era alornero, que fue el que ganó el premio por fandangos. Bueno, a partir de entonces la década de los años 20 es la década de los concursos, porque claro, desde el punto de vista de los empresarios y desde el punto de vista de los aficionados, el concurso es que antes no se habían hecho. El concurso tiene una fórmula determinante y es que activa la competencia, la competición y por consiguiente genera negocio, ¿vale? Porque yo pongo a cantar a Pedro conmigo y a mí con Pedro, a ver quién es el que gana de los dos cantando fandango. Y entonces Pedro tiene su público y yo tengo el mío y nos lo traemos a esos concursos que se convocan efectivamente con esta intención. Eso fue muy, muy interesante, evidentemente. Digo que fue la década de los concursos, la de los años 20, que hubo por lo menos una docena entre 1923 y 1931, que es la década dorada del fandango. Todos los artistas los cantan, todos los graban, y si no está en su repertorio, las casas discográficas le dicen a grabar fandangos. Fíjense, Antonio Mairena, que de fandanguero no tuvo nada, aunque los conocía el maestro perfectamente bien, en 1941, y estamos ya adelantándonos en el tiempo, va a Barcelona a grabar, y él lleva un repertorio de soleares, livianas, seguirillas, tonadas, tal cual. Y le dice la discográfica, sí, pero tienes que grabar fandango. ¿Por qué? Pues porque el fandango es lo más que se vende y es lo más que piden los públicos. Pero como todo exceso en esa época, la verdad es que el fandango también tuvo su superabundancia y sus excesos, que dio lugar a cosas que le perjudicaron, digamos, en su reputación como cante. Aquellos fandangos con saxofón que se hacían con Aquilino, el cubano, a Pepe Marchena cantando vestido de smoking, cosa más extraña para un flamenco, ¿no? Aquellos desafíos de fandangos con letras teatrales que se hacen en la copla andaluza y otras ligerezas, por así decirlo, que generaron muy malos aprecios para el fandango y falta de respeto, además, para un cante tan bonito. Le dedico también un amplio capítulo a la ópera flamenca y a los espectáculos y evolución del fandango en los años 20 y termino
Termino el libro con la opinión de una docena de analistas y expertos del cante flamenco sobre lo que supuso el concurso de 1923. Opinión que les pedí a todos ellos, que son amigos, pero no por eso comprometidos, digamos, con lo que piense yo, les pedí su opinión sobre lo que significó el concurso del 23. Porque yo que vengo estudiando esto desde hace bastantes años y que en el libro Huelva, tierra de fandangos hice el capítulo dedicado a la evolución del fandango desde el folclore hasta el fandango nuevo y todo el desarrollo posterior hasta el tiempo ya de los 1980, 1990, me pareció ver claramente que el fandango había tenido un papel tan decisivo en el desarrollo del flamenco que yo estaba convencido, pero quería que me ayudaran estos compañeros, digamos, con su verdad y con su opinión, a ver si efectivamente estaba yo en lo cierto o no. Y creo, modestamente, y quienes lean el libro lo verán, que las opiniones de Ramón Soler, Gregorio Valderrama, Faustino Núñez, Manolo Romero Jara, Cristina Cruces, Antonio Berberán, Manolo Borquez, Manuel Curao, Paco Zambrano, Santiago Osorno, Ramón Garrollo y Camilo Gómez son suficientemente expresivas como para darme la razón. Que no siempre es compartido por todos, porque estamos en una época en donde el fandango ha sido muy denostado. El fandango fue denostado siempre, prácticamente. El fandango, digamos, que ha debido de ganar sus públicos gracias a las buenas grabaciones y a los buenos intérpretes que ha habido. Pero ese don Antonio Chacón diciendo en 1926, no me hable usted del fandango, eso es un cante para criada, eso es un cante nada más que para hacer dinero, los que no saben cantar otra cosa. O esa niña de los peines en 1925, un año antes, diciendo, ¿qué me dice usted del fandango? El fandango es un cante muy fácil, es un cante para ciegos, para ciegos. No le dan buen crédito a los dos principales cantaores, más Manuel Torres, que graba 3 veces el fandango nada más. Los más importantes de esa época, que se pongan en contra del fandango, dice mucho. Y le hizo mucho daño. Y yo creo que todavía sinceramente, todavía sigue. Es verdad que fandangos hay tanto como grumelos en el monte, pero que no todos son, digamos, de la calidad. Pero si quiere cualquiera de los cantadores, que me diga que un fandango de Pepe Rebollo o que un fandango valiente de Paco Toronjo no es cante de verdad. Que me lo diga y me lo demuestre. Claro. Bueno, pues les pedí opinión a toda esta gente. Yo creo que el fandango cambió el paradigma del flamenco y yo termino mi exposición aquí porque no quiero ser más pesado tampoco. Podríamos hablar mucho. Si ustedes quieren que comentemos alguna cosa o tienen alguna pregunta que yo pueda responder, estoy encantado y luego después pasaremos a escuchar cantes que se hicieron en el concurso de 1923, que estuvieron presentes en la Plaza de Toros, los que sabemos que estuvieron y los que podemos deducir que también estarían en la Plaza de Toros, con mis compañeros Luis Pinilla y José Manuel Cuaresma. Pero primero, si queréis, alguna pregunta o alguna opinión o lo que fuere. Sí, a mí me ha hecho mucha ilusión que nombrase al maestro Rofa porque fue mi primer profesor de guitarra. Amigo. Cuando yo tenía 7 años. Me acuerdo que yo vivía en un tercero sin ascensor. Rofa hijo. Pues no lo sé porque era muy mayor. Rofa hijo. ¿Sería por los 1970? Pues igual era el padre. Es que yo creo que era el padre. Igual el padre. El padre murió en asilo de Calañas. Es que yo recuerdo que después de 1 año, 2 años con él, ya me mandaron mis padres a la Peña Flamenca y no recuerdo si porque se había muerto seguramente y no me dijeron nada, pero es que me ha hecho ilusión así de verdad. Es que el profesor Rofa estaba en todo lo que eran cantes en Huelva, estaba el profesor Rofa. Era, digamos, el guitarrero de guardia. Digo guitarrero como se decía entonces, que luego ahora se dice más finamente guitarrista, pero antes siempre se dijo siempre guitarrero. Y Antonio Chacón precisamente hablaba de guitarrero también. Por otro lado, aparte de toda la numerosa información que nos ha dado, pero si tuviera que decir cronológicamente, así por encima de toda la información que tiene, ¿cómo surgió? ¿Cuál es el origen real del fandango de Huelva?
O sea, surgió al principio, bueno, pues eso, como folclore, pero el folclore que traía, porque como yo también he leído un poco, he leído que después del descubrimiento de América, pues se trajeron a los indígenas, también existía el fandango allí, entonces nos empezaron a... ¿Cómo va todo eso? Porque tengo un cacao... Vamos a parar ahí un poquito. Vamos a parar en eso del fandango como música que viene de allí, que es lo que defiende mi querido amigo Faustino Núñez. Vamos a parar ahí un poquito. Mire, en el siglo XII, 1200 y pico, ya hay alguna crónica que dice que venían los pastores de la transhumancia, desde Soria pura, cabeza de Extremadura, que decía Machado, y de todas esas zonas venían a la zona del Andévalo a pastar. Y hay otras crónicas también. Y esa gente traía su folclore, que es muy anterior, la seguidilla, las traían como se trae el jato en el que tú necesitas para ir conviviendo o el cayado con el que utilizas para el ganado. El fandango, efectivamente, allí estuvo también, en América. Se llevó desde allí, desde aquí. Claro, el fandango de Veracruz, por ejemplo, el fandango jarocho tiene muy poquito que ver con el fandango folclórico nuestro, que se ha conocido, y desde luego nada que ver con el fandango flamenco. ¿Cuándo el fandango empieza a flamencarse? Porque yo aquí no hablo del folclórico, que por cierto voy a empezar una serie del fandango folclórico de 1700 en los artículos de Huelva Información, voy a empezar una serie ahora ya, y voy a hacer como 10 o 12 capítulos. El fandango lo que hace aquí es, digamos que alinearse con el resto del flamenco y seguir los mismos caminos que sigue el flamenco. ¿De cuándo es eso? Mira, yo tengo establecido, o sea, y visto, que en 1840-42 ya se cantan fandangos acompañados solamente con guitarra y sistemáticamente cantados. Algunos se bailan y otros no se bailan. 1840 y tantos. Pero ese todavía es un fandango folclórico, ¿eh? O por lo menos que tiene una reminiscencia folclórica. Porque si te pones a escuchar a La Niña de los Peines en 1918, todavía esos fandangos que le llaman fandanguillos aloneros tienen un aire folclórico manifiesto y claro. Es decir, el fandango se empieza a hacer flamenco y se aflamenca en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Pero todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso. Va dejando atrás, según los artistas que lo cogen, va dejando atrás al folclórico y va incorporándose, cogiendo las mismas formas y las mismas maneras de decir que el flamenco a partir de 1840, 1850. Pero no tenemos, digamos, unas fechas fijas. Tenemos, por ejemplo, a tío Nicolás el de las Patillas en Alosno, que verás tú, por el cante transmitido de memoria de unos a otros de su familia, vemos que a partir de 1860 y tantos, 70, más o menos, pero es que no hay más información, ya empieza a hacer un fandango que luego deviene flamenco, que no te puedo decir que sea todavía el fandango flamenco. Hay gente, por ejemplo, que dice que el fandango que graba Centeno de Juan María Blanco en 1922 es todavía un fandango folclórico. Yo creo que ya es un fandango flamenco. Pero que quiero decir que todo esto es un proceso que no se hace de hoy para mañana, pero que sin embargo a partir de 1920 aproximadamente, y por supuesto a partir del concurso de estos, se define de una manera clarísima y es fandango flamenco y se acabó. Y manda a hacer puñetas al fandango abandonado de Málaga, ¿vale? Porque eso es así, eso es lo que dice el proceso histórico. Lo podemos llevar de manera más elegante, pero es que esa es la conclusión final. Y más precisiones no te puedo dar. No te puedo dar. ¿Más preguntas? A mí me surge una duda respecto a lo que estaba comentando. ¿En qué momento el fandango empieza a tener como localizaciones, ¿no? Como el fandango de Calaña, el fandango de Valverde, dentro del folclore o dentro de ya cuando el flamenco el fandango es flamenco? Eso es una convención que hemos hecho después. El fandango está lleno de mentiras, pero yo me las voy a creer, porque no quiero meterme en un berenjenal en el que no voy a
considerar, o sea, no voy a tratar más que de discutir con gente que son aficionados como yo. Mira, el fandango de Zalamea, vamos a empezar por ahí. Esa pregunta la hice yo. Que el otro día estuve hablando con mi querida amiga Maribel Ballesteros. El fandango de Zalamea, ¿cómo nace? Mira, el fandango de Zalamea tiene unos antecedentes que están en el siglo XV, que se dice más o menos que ya podía ser al fandango. No lo creo, pero bueno. Lo cierto es que hay unas partituras que vienen por lo menos del siglo XIX, partituras musicales para orquesta, que sirven de base para coger la tonalidad, la musicalidad del fandango, y que luego la familia de Maribel, su abuela, que es del siglo XIX, tiene unas letras escritas de fandango, porque letras de fandango se ha escrito desde siempre, desde 1700 y pico ya hay letras escritas de fandango. Y ella les pone, coge la música de las partituras y las canta, esas letras. ¿Desde cuándo está eso? Desde que grabó Antonio El Raya la antología de los cantes de Huelva. El fandango de Cabeza Rubia. Cabeza Rubia, hasta donde sabemos, no tiene fandango. Es un fandango de romería, genuinamente folclórico, de Santa Bárbara, que se hacían las romerías conjuntamente en un tiempo, y que luego lo coge la Peña Flamenca de Huelva, en 1979 o 1980, y le llama el fandango de Cabeza Rubia. Y lo graba. Y nos quedamos todos con el fandango de Cabeza Rubia. ¿De qué más te puedo decir? El fandango de Calañas. El fandango de Calañas es una partitura que tiene Isabel Tejero, una poetisa de Calaña que vive en Madrid, que no se sabe de cuándo será la partitura, pero puede ser del siglo XIX, no creo que más atrás. Ella también estaba a caballo, digamos, entre el siglo XIX y el siglo XX, más o menos de esa época. Pero se tiene media partitura, o 3/4 de partitura. Y hay una serie de aficionados, como Gonzalo Clavero, que dicen, coño, vamos a ponerle a esto, vamos a terminar el fandango, y terminan el fandango, y hacen el fandango. Y luego viene el cabrero y es el que dice, Urbi et Orbe, señoras y señores, este es el fandango de Calaña. ¿De qué más te puedo hablar? El fandango de Tarsis. No existe el fandango de Tarsis, nunca existió un fandango de Tarsis. Lo que existía eran unas coplas de Tío Mateo del Coto, que eran unas coplas inicialmente de carnaval, pero que tienen eso, tienen la misma medida que tiene el fandango, que es una quintilla, y que la gente de la Peña Flamenca de Huelva, en aquel disco que hacen, pues dicen, vamos a grabar el fandango de Tarsis. No hay fandango de Tarsis, y lo que suena y lo que graban no suena a fandango. El fandango de los Montes de San Benito, no hay fandango de los Montes de San Benito. El fandango de Valdelamusa que cantaba Paco Toronjo no existe, son variaciones que los artistas se permiten hacer de un fandango que ya existe. ¿Por qué? Pues porque el fandango es una cosa muy sencilla. ¿Tú quieres que nos pongamos tú y yo y hacemos un fandango ahora mismo? Que no se parece a nadie. Es que es verdad, es que esto es así. La gracia que tiene es que siendo tan singular, o sea, digo, tan sencillo, para adquirir la categoría de excelso, de impresionante, de extraordinario, hay que ser muy artista. Ahí está, ahí está. Pero claro, tiene por otra parte una ventaja que no tienen otros cantes, es que esto lo canta todo el mundo. Y tener el poder de comunicarse con tu gente, con una música sencillita, fácil, que canta todo el mundo, eso no tiene precio. Entonces, que nos pegan mentiras, que hacemos mentiras, vale, de acuerdo, vale. Pero fíjate tú lo que hacía, por ejemplo, Pepe Marchena, que decía, fandango de los Montes de Toledo, jaleillo de la sierra de la Puebla de Guzmán. La Puebla de Guzmán no tiene sierra, por cierto, y el jaleillo no era tampoco un fandango. Quiero decir, fandangos del no sé qué de Aroche. Todo eso está grabado por Pepe. ¿Qué hacía él? Pues explayarse como le daba la gana y fabular. Y entonces, si hay gente que se lo cree al pie de la letra, pues coño, ese es tu problema, por así decirlo, ¿no? Si te lo quieres creer al pie de la letra. Es decir, que estas cosillas hay que estudiarlas
siempre con generosidad, nunca como reproche a nadie, porque lo que está hecho, hecho está y así vale, y así vale. Ahora, esta fiebre, esta jodida manía de que tiene que haber un fandango por cada pueblo, como dice don Antonio Mairena y su socio cordobés en Mundo y Forma del Cante Flamenco, Sí, Ricardo Molina. Estas cosas son cosas nuevas y en nosotros está el creérnoslas o no creérnoslas. Pero hombre, estando nosotros en el mato, por favor, que nos lo vengan a enseñar de fuera estas cosas. En Huelva hay tantos fandangos como pueblos. Digo, sí, y las Ardeas también si quiere. Y ya le ponemos 200 y pico. No, las cosas no son así. Las cosas son mucho más sencillas y admiten muchas menos mentiras que las que se pegan, o fabulaciones, que algunas son intencionadas y otras son desde la buena voluntad. Yo siempre quiero pensar que todo lo que se hace en la música es de buena voluntad. Quiero pensar eso, pero en fin. Anoche cuando estábamos... Perdón, dime, Paco. No, quería hacer una pregunta porque antes has comentado sobre el fandanguillo, el desafío. Quisiera saber, en la época que Centeno y Pena Hijo se juntan porque se vendían muy bien y hacían estos fandanguillos del desafío, ¿qué importancia, qué sitio tienen frente a los fandanguillos? Los desafíos de fandango son los que, digamos, que se institucionalizan. Esto viene de antiguo, pero los que se sistematizan y se cantan y se hacen son en la copla flamenca, en la copla andaluza, que es una obra de 1929, que tú sabes que es una obra mixta, es decir, donde tienes una parte de cine todavía sin sonido, todavía mudo, y por otra parte, mientras se van viendo esas imágenes y todas esas cosas, cantan dos cantadores que lo que hacen es hacer desafíos de fandango. Desafíos de fandango que hemos visto, bueno, en muchas películas también, incluso luego, después de eso, ¿no? Centeno, por ejemplo, y Rengel estuvieron durante mucho tiempo. Paco Isidro, por ejemplo, se fue a Madrid. Como él tenía su coche propio, se fue a Madrid a cantar a la copla andaluza. Eso es. Sí, fandanguillo. ¿A qué se le llama fandanguillo? Hombre, yo creo que fandanguillo se le llama a un aire más ligero. A un aire más ligero. Hay quien quiere ver también que lo de fandanguillo es despreciativo. Pues yo francamente no lo entiendo así, pero pudiera ser. Un poco depende de la intención de quien lo diga. Esa es la pregunta. ¿Qué sitio tenía esta forma de cante fandanguillo? Así, que se pronunciaba de forma despectiva, fandanguillo, como que no tenía la importancia del fandango de Huelva o el fandango natural. Fandanguillo. Es que ¿Qué sitio tenía en esto? Es que todo Huelva es fandanguillo. Todo Huelva es fandanguillo. Y lo de llamarle fandango se lo hemos llamado luego después, los aficionados después, los de nuestra época o unas épocas anteriores. Fandanguillo creo que es por el compás que lleva, por el compás y por el aire que tiene. Pero la alegría, el fandanguillo. Sí, más ligerito. Se llega a hacer ya, digamos, una especie de exageración cuando los años 60, cuando el boom del turismo aquí, se hacen los fandangos espíricos, que yo le llamo en el libro Huelva Tierra de Fandango, que es con un montón de chacarracarracas, no sé cuándo, a un ritmo del copón bendito y cantando los cantadores que parece que se quedan sin resuello al final. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que se le da, es decir, lo que se le daba a los turistas, a los guiris, que se le da ese tipo de cosas. Por eso digo que hay que diferenciar mucho y que en nosotros está, más que en lo que haya hecho la industria o en lo que hacen determinados cantadores, darle una consideración al fandango. En la mía está Paco Toronjo, José Rebollo, yo qué sé, y los fandangos flamencos, que se le llama también. Pero otros le llamarán fandanguillo con aspecto despreciativo. En fin, no sé si he respondido a tu pregunta. Son fandangos también. Son fandangos. Sí. Tienen su importancia como a lo que se le puede llamar fandango. Evidentemente, claro. Es que Vamos a cortar. Yo tengo muchas preguntas que hacer a Miguel Ángel, pero se las haré por WhatsApp, porque es que si no vamos a estar aquí todo el día. ¿Habéis estado a gusto con lo que os he comentado? Porque yo no quisiera irme con mala sensación. Os he venido a explicar lo que cuento en mi libro. Mi libro tiene 400 páginas y hay muchísimas más cosas que se dicen ahí, evidentemente. Quería hacer otro apunte.
Sí. Porque tengo también una duda. Hace unos años, sobrino de Valderrama escribe un libro de flamenco. Gregorio. Sí, muy científico. Y entonces, en el tema de los fandangos, te expone que el fandango bebe mucho de la música negra, de los esclavos que venían a Sevilla y tal, y tienen, en fin, una gran influencia de estas músicas que venían. Y entonces, claro, no se ha comentado nada de esto y me queda esa duda de decir, esto fue, no fue, ¿sabes? Porque en fin, nos ponen... No he comentado esa duda porque yo estoy hablando de 1880 a 1930. Estoy hablando de ese medio siglo. Ahora, si quiere que hablemos de atrás, hablamos. Quiero responderte a lo que tú preguntas por educación y porque me parece que es oportuno que te lo comente también, que te responda. ¿Es posible? Es posible. Como baile, es posible. ¿Eso es homologable o equiparable al fandango que tenemos ahora? No, para nada, para nada. Entre otras cosas porque el fandango, a partir de 1840, prácticamente, se desliga del baile y no quiere saber nada del baile. Entonces, o sea, dice, por la determinación NGO, N-E-G-O, del fandango, que puede venir de los negros, claro que puede venir de los negros. ¿Tú has visto un vídeo que hay por ahí en donde canta, me parece que era José el de la Morena, que canta un poco por bulería, o por tango, y están bailando? Eso es. ¿Por qué? Pues porque la música es matemática, coño. Y eso es así de sencillo, ¿no? Y podemos encontrar lo mejor. Vaya usted a saber. También hubo gente, por ejemplo, como Mozart o como Scarlatti o como Boccherini que hicieron fandangos y escribieron fandangos en el siglo XVIII y siglo XVII. ¿Fandangos como los nuestros? No. Hay una estructura básica que se mantiene a lo largo del tiempo, efectivamente, y que aflora de esta manera ahí. Pero que un fandango y otro solamente se parecen en eso, en que han pisado la misma tierra los dos, pero que tienen unos diseños diferentes, eso parece claro y manifiesto. Entonces, de referencia al siglo XVII, XVIII, entonces, claro, es mucho más antiguo. Claro, y es que... Puede ser. Sí, porque... Claro. Cuando empieza a profesionalizarse el flamenco en general. Sí, porque adopta el esquema, yo no sé música, pero adopta el esquema de la quintilla y entonces pues se tiene que parecer, claro, pero lo mismo que se parece, ya te digo, un fandango de Alosno ahora mismo al fandango de Scarlatti o del Padre Soler. Nada, ¿no? Nada. Y hasta aquí este episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y a flamencowa.es, porque gracias a ti esto que estás escuchando es posible. Gracias también por tus comentarios y me gusta en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music o en cualquiera de las plataformas en la que me estés oyendo. Nos escuchamos pronto. Salud, compás y al lío.